Dentro de los mitos y las leyendas hay una que es la campeona, es la Atlántida. Los diálogos en su momento de Timeo y Critias, textos del filósofo griego Platón, nos la muestran ya desde la antigüedad. En dichos diálogos la isla aparece como una potencia militar que existió hace unos 9.000 años antes de Cristo, quien según Platón, los atenienses son la fuente de sus diálogos. Se encontraba entre Libia y Asia Menor juntas, aunque muchos las sitúan en otros lugares, por ejemplo, en el centro del Atlántico. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el suroeste de Europa y el norte de África. En un momento determinado, ese poderío, pues tras una catástrofe que todavía no está clara, hace que desaparezca la Atlántida. La descripción, de alguna manera, queda detallada de la isla, y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores y ha llevado a muchos investigadores a hablar de ella y hablar con distintas conjeturas sobre su localización y sobre su existencia. Eh, la investigación moderna, no obstante, ha comprobado que no existen las supuestas fuentes egipcias de las que también se habla de relato, y que presenta anacronismos y datos imposibles, lo cual lleva a descartar la versión de muchos historiadores que se han inspirado en ella para centrar su localización en algún punto. Las fuentes del relato de la Atlántida, como hemos dicho, son Timeo y el Critias, diálogos escritos, ¿vale? Y que cuentan la historia de un niño que escuchó de su abuelo que éste a su vez supo que Solón, el venerado, pues un gran legislador, había hablado de ella. Eh, Como digo, hace 9.000 años, no 9.000 millones. El Timeo y el Critias habla de la Atlántida en el contexto de un debate que ha llegado hasta nuestros días. El tema es el tema de hoy. ¿Existió realmente la Atlántida? ¿Qué hay de verdad tras la sugerente idea de este mito? ¿Puede hablarse con propiedad de la existencia de la Atlántida? Incluso hay leyendas de que Poseidón eh, sabía dónde estaba ubicada la Atlántida, y de alguna manera esta se había llevado a cabo y había hecho el imperio que había hecho gracias a tener la benevolencia del dios de los mares. Más valiosa que el oro, los atlantes tenían muchas aleaciones de metales que incluso puede ser que hoy desconozcamos, y las trabajaban, y por lo que la Atlántida era rica, aparte de animales, todo tipo de especies, todo tipo de alimentos. Puede ser que se pierdan en la leyenda, pero lo cierto es que, como digo, los textos de Platón hablan de la Atlántida, y está claro que puede ser incluso que tenga reminiscencias en otras civilizaciones que vinieron posteriores. Hablar de la Atlántida es muy amplio y lo mismo el tema se nos queda corto, pero vamos a volver a tocar este tema una y otra vez, y esta noche desde el punto de vista de un historiador, eh, José Orihuela Guerrero, que ha escrito el libro de La Atlántida, Ciencia e Historia bajo el mito. De todo esto vamos a hablar esta noche. José Orihuela Guerrero nació en Cádiz en 1961, pues tiene mi misma edad. Es doctor y licenciado en filosofía en distintas universidades de Huelva y Sevilla, y licenciado en antropología social y cultural. Profesor tutor con venia docenci del Centro Asociado de la UNED en Huelva, y antes director de instituto. Es además inspector de educación desde el 2004. Es miembro de la directiva de la Asociación Internacional Humanismo Solidario y autor de 2 ensayos, 3 obras de poesía y relatos, así como 6 novelas, entre ellas la trilogía sobre la Atlántida, la reina del mar. Dentro de su contribución científica al estudio de la Atlántida también destacan el relato de la Atlántida en el mundo antiguo,
de la revista Bajo Palabra de la Universidad Autónoma de Madrid, La Atlántida de Platón, aproximación a la historia de un relato, de la revista Erebea de la Universidad de Huelva, y el relato de la Atlántida, la hipótesis egea, de la revista Aicasia de la Universidad de Oviedo, así como el ensayo de la Atlántida, La luz de Occidente. Es un libro de Almufara también. Ha sido director y ponente del seminario La Atlántida entre la leyenda y la verdad histórica en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, y director y ponente del curso de verano La Atlántida, una aproximación científica a su estudio, de la Universidad Internacional de Andalucía. Pues José Orihuela, buenas noches. Buenas noches, Un completo experto de la Atlántida, porque si le añadimos el libro que yo tengo en mis manos, La Atlántida, Ciencia e Historia bajo el mito, que además es creo que tú haces de coordinador entre de varios escritores que componéis este libro, como es Diego González Batanero, Juan Antonio Morales González, José Ruiz Mata, Ana María Vázquez Ois, Georgeos Díaz Montesano, Antonio Penades Chus y Manuel Pimentel Siles, al quien conocemos por el programa, pues yo creo que es un compendio, un perfecto compendio, una de las mejores cosas que yo he visto sobre la Atlántida. ¿Tú qué tienes que decir? ¿Qué vas a decir? Pues, te voy a decir que este libro, que último que acabas de mencionar, que acaba de salir, es un libro precisamente que lo que hace es recoger todas las ponencias que nosotros impartimos con motivo en julio del 22 de este curso de verano al que te has referido, que realizamos en Santa María de la Rábida, en la UNIE. Y bueno, son puntos de vista distintos con ese factor común de una aproximación científica. Eso sí que lo quería dejar muy claro, que nuestra aproximación a la Atlántida es una aproximación desde el punto de vista racional y con los datos que la ciencia nos proporciona en el día de hoy, que puede proporcionarnos otros en un futuro. A mí me gustaría destacar, aparte, bueno, ya lo han nombrado, ¿no? El nivel, como verás, el nivel de las personas que participan o que hemos participado, quitándome a mí, por supuesto, el nivel de las personas que han participado es muy alto, ¿verdad? Sí. Bien, pues teniendo en cuenta eso, me gustaría destacar que son puntos de vista de personas que tienen ópticas o perspectivas distintas porque, por ejemplo, has hablado de arqueólogos, de geólogos, de historiadores antiguos, de expertos en megalitismo, de escritores, es decir, de mitólogos. Es decir, hay una amalgama de perspectivas, porque yo creo que en el tema este de la Atlántida, lo primero que tenemos que decir, bueno, desde mi punto de vista, yo aporté el punto de vista de la filosofía y la antropología, lo importante de este tema es que no es posible abordar el tema de la Atlántida, dada la enorme cantidad de conexiones que tiene, sino desde un punto de vista interdisciplinar. Yo eso lo tengo clarísimo. ¿Y por qué abandonas, o parece que queréis abandonar, ese sesgo mítico de leyenda o parapsicológico de la Atlántida? No es cuestión de abandonar, no, en absoluto. Es decir, la parte de leyenda, de mito que tiene la Atlántida es una parte muy importante, ¿no? Quiero decir, en el segundo curso de verano, por ejemplo, que hemos hecho este verano, que las actas también saldrán en su momento. Una de las partes que abordamos es la Atlántida como su influencia, como leyenda, como mito, y un análisis de su relación con otros mitos de la época. Ahora bien, hay que ser riguroso cuando hablamos de la Atlántida, ¿de qué estamos hablando? Claro. Porque cualquier persona que hoy día tú le hables de la Atlántida y tenga un conocimiento muy superficial del tema y no haya profundizado, pues lo mismo te habla de una gran isla en el centro del Atlántico, que a veces a lo mejor tenían aeronaves y que tenía que era la cuna de la civilización, que fue la primera civilización que existió, etcétera, etcétera. Que, claro, cuando tú te vas, bueno, y por supuesto, verás que la sitúan en 200 lugares, salvo la Luna, ¿no? Es lo único que falta ya por decir que estaba. Y generalmente, siempre todo el mundo la sitúa en el patio de su casa. Otra cosa que también es interesante. Claro, evidentemente,
por lo menos en mi caso, creo que el método correcto es ir a la fuente primaria, es decir, hacer un estudio científico y leer a Platón. Y entonces Empezar por cuando ahí. lees a Platón, claro, cuando lees a Platón te das cuenta de que lo de la isla en el centro del Atlántico, eso, eso es añadido, histórico. Que lo de cuna de civilización es una cosa que se dice en el siglo XVIII, por intérpretes de Platón. Claro. Que lo de las aeronaves es algo que se inventan literalmente personas que como fuente de evidencia utilizan supuestos sueños de personas que dicen que fueron reyes antiguos de la Atlántida. Sí, Es decir, te entiendo. claro, no es, con todo mi respeto, no es serio. Es decir, vamos, porque, ¿sabes lo que pasa? Porque este tipo de barbaridades son las que hace que el mundo académico, refugiándose en ellas, le sea muy cómodo decir que lo de la Atlántida es una cuestión de cuatro chalados, si me permite la expresión coloquial. Claro. Cuando en realidad, ya en el texto de Platón hay tres elementos fundamentales que hacen tambalear el paradigma actual en las ciencias históricas. Y estos tres elementos se pueden analizar desde un punto de vista científico. Mira, entonces, claro, estamos en un bocadillo. tienes muchísima razón y yo te entiendo. Y tú no conoces esta faceta mía, pero yo a veces la he contado a la gente, la suelo contar, es abierta. A mí me gusta la ciencia, me considero un pequeño divulgador científico en la manera que cada uno quiera, y también me considero parapsicólogo, fíjate tú. Y yo recuerdo que cuando yo empezaba a estudiar parapsicología, no sé si te suena este nombre, el doctor Jiménez del Oso. Sí, hombre, claro, por supuesto que sí. Y lo he escuchado y lo he seguido. Me parecía muy interesante todo lo suyo. Que fue uno de mis profesores, de mis mentores, por así decirlo. Pues hablábamos, claro, de todo tipo de cosas, incluido de la Atlántida. Y yo, que me permito enseñar parapsicología a quien quiere acercarse en algún momento, cuando les digo que hay que empezar estudiando a Sócrates, a Platón, a Pitágoras, para entender la parapsicología, hay gente que dice, ¿pero qué dices? Y por abreviarlo, rehuyo de esa gente dentro del mundo de la evidencia o de la parapsicología, o como tú lo quieras decir, que de pronto dicen que canalizan los cristales cuánticos de la Atlántida. Digo, ¿pero qué coño es eso? Pues es que te entiendo, lo he evidenciado, he estado allí. Escúchame, se me hace muy difícil. Entonces, claro, esto es lo que tú dices, viene a enturbiar otras cosas que se están buscando de muchas maneras y que creemos que existió. Pero bueno, por no hablar de mí, que no importa ahora eso, sí que querría que me dijeras tú particularmente, ¿dónde crees que estuvo situada la Atlántida? ¿Dónde dice Platón? Sí, vamos a ver. Claro, si hablamos de la Atlántida rigurosamente, es la Atlántida de la que nos habla Platón, que es en principio, aunque yo entiendo una serie de antecedentes, que los pongo en el ensayo mío que tú has mencionado, la luz de Occidente, la Atlántida de la luz de Occidente, pero si hablamos de Platón, evidentemente Platón es clarísimo donde la sitúa. Yo de verdad, te lo digo sinceramente, Aníbal, yo pienso, permíteme la digresión, pero yo pienso que si Platón levantara la cabeza y viera la cantidad de sitios donde se ha situado la Atlántida de la que él habla, no que alguien se invente algo y le ponga el nombre Atlántida para aprovechar el camino, ¿no? Sino para aprovechar la marca. Yo creo que Platón pensaría sinceramente que hemos sufrido como especie una regresión intelectual. Y te digo por qué. Platón, que está hablando para los griegos del siglo IV, utiliza para hacer las referencias geográficas lo que conocen los griegos del siglo IV, como es evidente. Claro. Dice, la Atlántida está más allá de las estelas herácleas. Eso lo dice en Timeo. Las estelas herácleas para los griegos del siglo IV es el estrecho de Gibraltar. Claro. No son los Dardanelos, ni están en el Cabo de Buena Esperanza, nada, no. Es el estrecho de Gibraltar. Lo tenemos situado. Y después en Critias nos da la segunda gran ubicación. Más que lo dice claramente. Dice, mira, Poseidón y Cleito tuvieron 5 pares de gemelos, ¿vale? Al primero Atlas
le tocó la capital, Atlantis, y la zona adyacente. Bien. Dice, al segundo Eumelo le tocó la parte contigua, y ahora la parte de Eumelo nos dice dónde está. Dice, desde las estelas herácleas, desde las columnas de Hércules, hasta la región que nosotros los griegos llamamos Gadírica. Y es más, dice, Eumelo es un nombre traducido al griego, porque el nombre de él era Gadiro. Pues mire usted, si el segundo gemelo le toca la parte contigua, que es el actual litoral atlántico de la provincia de Cádiz, está claro que la capital, al menos, sí existió, la capital, evidentemente, según Platón, la Atlántida de Platón, la Atlantis como capital del imperio de la Atlántida, según Platón, estaba en las costas que hoy día bañan las aguas del Golfo de Cádiz. Eso es, es decir, es que lo dice Platón. Otra cosa es que no creamos a Platón y que ya podamos decir que la Atlántida está, yo qué sé, en los Andes o en California. Eso ya es distinto, ¿no? Cada uno es libre de soltar su imaginación, claro. Los tartesos y su relación con la Atlántida, que es un tema que tocáis en este libro de la Atlántida, ciencia e historia bajo el mito, tiene mucho que ver en todo esto. Yo creo que cada vez se afianzan más los descubrimientos o las pistas de lo que tú estás diciendo por ahí. ¿Puede ser? Vamos a ver. Yo pienso, claro, para el tema, yo metodológicamente pienso primero que cuando hablamos de la Atlántida tenemos que distinguir tres cosas, que Platón utiliza el mismo término. Atlantis, la capital. Claro. Atlántida, el epicentro de la Atlántida, es decir, la capital y los otros 10 reinos que estarían cerca. Y después el imperio de la Atlántida, ¿verdad? Que se extiende por toda la cornisa atlántica de Europa, del norte de África, llega hasta las islas del Mediterráneo occidental, hasta Italia actual y hasta Libia, y dice, y cruzando el océano de isla en isla, también el continente que lo cierra por el otro lado. Es decir, es el imperio intercontinental de la Atlántida. Tú hablas de... Sí, perdona. Sí. Perdona. No, hablas de... Dices de los 10 reinos. ¿A qué te refieres con esto, de los 10 reinos? Porque Platón dice que Cleito y Poseidón, cuando se unieron, cuando se aparearon, engendraron 5 pares de gemelos. Y la Atlántida, lo que era el núcleo, era una confederación de 10 reyes, donde Atlas, el primogénito, era una especie de primum inter pares, ¿no? Y estos reyes se reunían cada 5 y 6 años, etcétera, ¿no? Y era una especie de confederación monárquica hereditaria, ¿no? Según él, esa era la forma de gobierno de Platón, que es muy curioso además, porque esa es una de las razones por las que no tiene sentido ninguno decir que la Atlántida era la visión utópica de Platón sobre cómo tiene que estar la sociedad organizada. Al contrario, Platón utiliza la Atlántida como el superenemigo, ¿no? Lo contrario de lo que él propone. Y claro, es posible que Platón tuviera conocimiento solamente de una pequeñísima parte de lo que era en general la Atlántida, que se refiera solamente a la capital. Claro, es decir, vamos a ver. A él le llegaron, yo creo que la Atlántida es un relato compuesto. Yo lo digo en mi ensayo y en la ponencia también, que están aquí en el libro que estamos comentando ahora. Yo lo digo muy claro. Es decir, Platón, él tiene una idea política, ¿no? Y él recibe informaciones de muchos sitios. Yo creo que, tú has hablado también de Tarteso, yo creo que él recibe informaciones de los egipcios, por supuesto, de los propios griegos, también recibe información de que hay un emporio metálico más allá del estrecho de Gibraltar. Y también, por supuesto, él le llegan algunos ecos del otro lado de la Edad Oscura del mundo cretense. Y con todo eso, él genera un relato. Pero como esas informaciones que vienen, ninguna de ellas era falsa por separado, él lo que hace, porque Platón Platón es un filósofo, no un historiador. Por tanto, él lo que hace es aplicar su concepto de la filosofía. ¿Qué es la filosofía para Platón? Para Platón la filosofía es un acto erótico, es decir, que une lo que está separado. Por tanto, él de esas informaciones las reúne todas juntas y dice, ostras, pues allí en el Atlántico hubo una civilización.
Allí tuvo el centro una civilización. Y esto sí que es importante, ¿eh? Esto sí que es fundamental, porque esto descoyunta absolutamente, si fuera cierto, bueno, y sabemos desde luego que aquí hay extracción mineralógica del 4000 antes de nuestra era. Y por ejemplo, sabemos que hay una cornisa. O sea, justamente, fíjate qué curioso, Aníbal. Justamente en la parte del viejo mundo que dice Platón que estaba la Atlántida, ¿tú sabes lo que está? El mundo megalítico. Casualmente, A ¿no? veces, claro, casualmente, ¿no? A veces uno dice, bueno, dice, ¿dónde están los restos de esa civilización? Claro. Vamos a ver si es que los tenemos delante y no nos damos cuenta. Porque muchas veces los grandes descubrimientos científicos se trata de reinterpretar lo que antes estaba mal interpretado. Yo recuerdo, quiero decir, lo recordamos todo, ¿no? De que en el mundo antiguo los fósiles de dinosaurios eran los restos de las figuras mitológicas de su religión, que en la Edad Media eran los huesos del demonio, y que para nosotros son restos de animales desaparecidos en hace 65 millones de años. Quiero decir, los huesos han sido los mismos siempre, ¿eh? La cuestión está en cómo los miras, en cómo los interpretas. Eso Y esos son explicaría los mejores avances. Eso explicaría, al hablar de que la Atlántida fue todo un imperio y estuvo dividido pues en reinos, explicaría por qué parece que hay reminiscencias o por qué muchos autores encuentran datos en sitios tan Claro. distantes como es la cultura maya o como es el propio Egipto, referentes y los unen con esos restos arqueológicos en lo que fue la Atlántida. Podría haber sido tan grande o tan extensa o haberse movido por todo el mundo. No, por todo, no, la Atlántida de Platón lo dice Platón con precisión. Es decir, la Atlántida de Platón era en el viejo mundo, es decir, la parte esta, en la masa continental que tenemos aquí, en la parte esta, digamos, en el viejo mundo iba toda la cornisa atlántica de Europa y el norte de África. Y ahora, llegaba en Europa hasta Italia y en el norte de África hasta Libia. Dominaba islas en el Océano Atlántico y territorios en el continente del otro lado, que evidentemente es verdad, también coincide, esto es otro indicio, otra evidencia de que Platón no decía todo inventado, era que efectivamente, 2000 años después de escribir Platón eso, se descubrió un continente al otro lado que hoy llamamos América. Claro. Pues bien, claro, ¿qué es Egipto? Egipto fue uno de los territorios que, según Platón, fueron atacados por los atlantes. Todo el Mediterráneo oriental fue invadido por los atlantes. Oiga usted, ¿y eso es verdad o mentira? Pues mire usted, casualmente, al finales del siglo XIII, antes de nuestra era, hubo una invasión del Mediterráneo oriental por unos pueblos que venían del oeste y se llaman los pueblos del mar. Claro. Es decir, una de las grandes sorpresas, Aníbal, que yo me llevé es que cuando voy al texto de Platón, se traduce del griego, ¿no? Y sacamos las cosas que dice. Y después lo que he hecho es cotejar lo que dice él con los datos históricos que tenemos nosotros. Y me encajan, ¿eh? Me encajan. Es decir, hubo en el Holoceno una civilización, sin duda, en Occidente. Claro que eso significa un anatema. Eso es una herejía. Decir eso. Decir que todo no vino de Oriente, que luz es Oriente, no es verdad, eso es una bomba. Como decir que hubo una civilización que comenzó en el 10.000 antes de nuestra era, también es otra bomba. Y no te digo ya decir que Platón no descubrió América, sino que Colón no descubrió América, sino que la redescubrió. Claro. Porque hay una cosa, un dato que no quiero, voy a terminar a contestarte en esta pregunta, pero hay un dato que no quiero que se olvide. Cuando yo me pongo a estudiar el mundo clásico, si Platón es el único que habla del continente del otro lado, lo recojo en mi ensayo, la Atlántida, la luz de Occidente, me encuentro que no solamente decían que había un continente en el otro lado, sino que hasta que le pusieron hasta un nombre. Plutarco. ¿Cómo le llamaban al continente que nosotros llamamos América? Le llamaban Tierra de Cronos. Qué casualidad, ¿no? Sí, También. y esto no es fantasía, ni me lo he inventado, ni un día me di un porrazo con una piedra Ni era y se me evidente. ocurrió. Ni era evidente.
Claro, yo voy a decir, esto es basándote en lo que dice Platón y contrastándolo con hechos, con datos científicos históricos. Mm, ¿Qué opinas de los mapas de mm. Piri Reis? Mapa de Piri Reis. Sí, Mm. Vamos a ver. que Dos cosas. creo que está en el Museo de Sí, Topkapi, ¿no? sí, Tocapi, el Museo Tocapi, efectivamente. Dos cuestiones, ¿no? Hay un libro además fantástico de Hapgood, que es los antiguos reyes del mar, ¿no? Las tierras de los antiguos reyes del mar, o algo así, creo Sí. recordar, ¿no? Es un libro magnífico, muy interesante, pero dos cosas, respondiendo dos cosas, Aníbal. En primer lugar, esos mapas parece que, bueno, de hecho, una parte de esos mapas vienen de los tiempos de Alejandro, sin duda. Desde mi hipótesis, como el conocimiento del continente americano se produjo en tiempos anteriores, por ejemplo, al Imperio Romano, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que, claro, cuando Roma derrota a Cartago, con esto se pierde todo el conocimiento del Atlántico, ¿no? Si Cartago hubiera ganado, pues a lo mejor tenemos una información que no tenemos ahora. Bien, a los mapas de Pirita. Qué lástima, yo que me llamo Aníbal. Fíjate, precisamente. Pues pienso dos cosas. Uno, en primer lugar, no tengo ningún inconveniente en pensar, y no es ninguna barbaridad pensar, que una cierta tradición hermética sobre un conocimiento de aquellos territorios, Ujú, porque no olvidemos que el conocimiento de aquellos territorios era una cuestión vital para el comercio y para la vida de la gente que comerciaba con ellos. ujú, Luego, por tanto, se lo mantenían en secreto, como la ruta del estaño se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. efectivamente. Claro, pues no me extraña que dado que Piri Rey, o se dice que se pudo haber inspirado, que no es problema ninguno, en mapas de los tiempos de Alejandro el Grande, Ujú, pues posible que Alejandro al entrar en aquellas partes, bueno, pues tuviera alguna información. Bien, perfecto. Ahora bien, cuando ya el mapa de Piri Rey se dice que lo que el mapa de Piri Reis muestra es una Antártida libre de hielos, pues eso ya es más discutible. Es más discutible porque parece por la configuración geográfica del mapa, parece que lo que hay es una especie de Patagonia un poco distorsionada, ¿no? En su dirección. Ahora bien, lo más importante del mapa, lo más importante del mapa, a mi juicio, es dónde sitúa el centro, o sea, cuáles las líneas geodésicas que utiliza para hacer el mapa, ujú, ¿verdad? exacto. Porque eso implica un conocimiento geodésico y matemático que en teoría, como tantas Ujú, otras cosas, no deberían de saberse en aquella época. claro. Ahí ha hecho mucho daño, muchísimo daño, la idea ilustrada esa idea burda del progreso en el sentido de que es como la medalla del amor del Corte Inglés, ¿no? Es decir, hoy más que ayer, pero menos que mañana, ¿no? Y ahora parece que es que los antiguos eran unos pobres que no daban para más y poco a poco nos hemos hecho más inteligentes, ¿no? Bueno, mire, eso es un mito. Luz es Oriente es un mito, que hemos ido avanzando poco a poco. No, la historia no es una línea inevitable hacia un paraíso dorado. La historia es un montón de batacazos, de volver a empezar, de luchar para seguir para adelante, que después hay otras fuerzas que van en contra, en fin. Ujú, La historia es una avanza contracorriente, a mi juicio. efectivamente. Vamos a acercarnos más de nuevo a esta parte Mm, del estrecho con la Atlántida. ¿Qué hay mm. debajo de las marismas de Huelva? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Vamos a ver. Porque Vamos a ver. podríamos Sí, encontrar vestigios de la Atlántida o de sí. Atlantis. Vamos a ver. La Atlántida, tal como la describe Platón, es un estuario, estaba en un estuario. Es decir, si perdón, la Atlántida, yo mismo estoy cayendo a la trampa. Atlantis. Atlantis, la capital, si estaba en algún lado, estaba en un estuario, porque Platón lo describe claro, ¿no? Es decir, bueno, los barcos llegaban allí, estaba a 9,5 kilómetros por un canal que comunicaba con el océano. Bien. De hecho, su destrucción tiene sentido precisamente por eso. Bien, claro, ¿qué hay debajo? Bueno, de momento en Doñana lo que hay son 400 metros de barro, para hablar coloquialmente, ¿no? Es decir, de momento eso. Ahora, si estaba en un estuario, pues miremos los estuarios que hay en el Golfo de Cádiz y por ahí tenemos la pista, y la Atlántida. Desde Sanlúcar,
yo calculo hasta las Silves en Portugal, por ser ya muy extremo, en los estuarios que hay allí, si existió la capital, desde luego está en uno de ellos, o estuvo en uno de ellos, ¿no? Estuvo en uno de ellos, porque la capital no se hundió 10.000 años antes de nuestra era, aunque el mismo Platón lo dice equivocadamente en Timeo y después se contradice en Critias. Dice, dime los nombres de los que lucharon entonces. Dice, sí, fulano, mengano, Teseo, y nombra a los reyes quecrópidas que coinciden justamente con la invasión de los pueblos del mar. Es decir, que la Atlántida si se hundió, si Atlantis existió, la capital, y se hundió, tuvo que ser después del 1200 antes de nuestra era. Claro, en esa textura, pues tenemos que ver dónde estaba. Puede desde Sanlúcar hasta el Guadiana, o Silves, si me apuras, pudo perfectamente estar. Claro, claro. Ahora, si me preguntas, ¿qué puede? Doñana es un candidato, Doñana es un buen candidato, Eso creo yo. pero no, quiero decir, yo en esto creo que tenemos que ser muy honestos, ¿no? Yo no voy a, yo no puedo, De- vamos a ver, de- fíjate, yo nací en San Roque, en Cádiz, ¿no? Y viví allí mucho tiempo. Después fui a Sevilla y me formé en Sevilla una buena parte de mi vida. Después he estado toda la vida viviendo en la provincia de Huelva. Quiero decir, que yo, mi patria chica es el Golfo de Cádiz, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo sea ni nacionalista ni localista, ¿eh? Quiero decir, si yo viera que Platón dice que la Atlántida estaba en Japón, yo diría que está en Japón. Pero yo no tengo la culpa de haber nacido en Cádiz y haber vivido en Sevilla y Huelva y que Platón diga que estaba aquí. ¿Entiendes lo que te digo, no? claro. Que no la estoy buscando en el patio de mi casa. ¿Mm? Es lo que quiero decir. Ahora, yo sinceramente ahora mismo, con los datos que tenemos, Aníbal, con los datos que tenemos, decir que estaba en este sitio y no en el otro, seguro, con seguridad, eso es engañar a la gente, sinceramente. Eso es quedarse con la gente. ¿Qué vestigios, Vamos a ser prudentes. Sí, perdón. qué vestigios podríamos tener eh, Mm. claros, los más claros, de que la Atlántida no ya está donde parece ser que tú y yo creemos que está, sino de que existió? Bueno, vamos a ver. Porque Hombre, si no, sí, sí, tenemos que sí, hablar de es los que megalitos. tenemos vestigios, pero muchísimos. Mira, verás. Vamos a ver, ¿qué es la Atlántida? Vamos a descomponer, o sea, vamos a ponernos un momento en la mente de Platón. Claro, el hombre dice, me están hablando de una cosa que está al otro lado de mi mundo, es decir, en el otro lado del Mediterráneo, más allá de la estela de Heracles, en el Atlántico, ¿vale? Bien, pero me están hablando de una cosa, dice, ¿cómo llamo yo a esa civilización? Pues, y cogió un nombre magnífico, la Atlántida. Es decir, la civilización del Atlántico. Es que es muy claro. Es decir, claro, y a partir de ahí dice, bueno, la civilización megalítica, a la que no se le quiere llamar civilización, porque como el dogma dice que la civilización nació en Oriente Medio, en Oriente Próximo, en el cuarto milenio antes de nuestra era, pues nada, todos los demás por lo visto eran unos infelices hasta que llegan los de allí a iluminar a los que estaban aullando a la luna, ¿no? Bien. Bueno, la Atlántida es la civilización del Atlántico. Desde ese punto de vista, pues mira, te diré, por ejemplo, que las minas de Río Tinto se están, por ejemplo, explotando desde el Calcolítico, al menos. ¿Mm? Te diré, por ejemplo, como dice Ana María Vázquez hoy acertadamente, que hay signos de escritura aquí en 2 piezas del Museo de Huelva. Esta es otra, ¿eh? Hay que ver, hay que ver que todo lo que hay aquí, yo en esto de verdad, hay que ver los catetos y provincianos que somos muchas veces, ¿eh? Tiene que venir gente de fuera a decir lo que tenemos aquí, porque de Tarteso se está hablando mucho, pero amigo mío, si Schuster no lo saca otra vez a la luz después de otra serie de autores, nada. Y el tema de la Atlántida es igual. Yo lo digo muchas veces, Aníbal. Si cualquier otro país tuviera, bueno, de hecho, hay negocios montados en el Egeo con la famosa hipótesis egea, Sí. que dice que la Atlántida estaba en el Egeo. Vamos, más contrario a lo que dice Platón ya es imposible. Bueno, es posible más barbaridades, pero en fin. Bueno, oye, aquí, si en cualquier otro lugar, hay un relato que nos indica tan claramente que estamos aquí, bueno, pues aquí habría
yo qué sé, un instituto de estudios antológicos más grande que la Catedral de Sevilla. Pero como estamos aquí, pues negamos, por una clara colonización cultural anglosajona en estos estudios arqueológicos me estoy refiriendo, negamos lo evidente. Aquí hay megalitos, hay explotación minera, y fíjate, geológicamente, y en eso incide el otro de las magníficas ponencias, la de Juan Antonio Morales, que es catedrático de Geología en la Universidad de Huelva, presidente de la Sociedad Geológica de España, es decir, que quiero decir que Algo sabe, ¿no? bueno, se supone, ¿no? Quiero decir que, vamos, o sea, tsunamis, sí, porque Platón habla de que Atlantis desapareció, fíjate, ¿eh? Dice, después de grandes temblores de tierra y una subsecuente inundación. No después de un diluvio, ¿eh? Es una traducción falsa del griego, ¿vale? Bien, dice, y claro, y es que desde el 8000 antes de nuestra era están registrados tsunamis periódicamente, cada entre 500 y 600 años más o menos, porque los fenómenos naturales, tú sabes, que se repiten siempre cíclicamente, aunque no con una exactitud matemática, pues hay tsunamis en el Golfo de Cádiz, bueno, periódicamente. Y todos los que vivimos en el Golfo de Cádiz sabemos eso, hasta por tradición casi ya familiar, vamos. ¿Eh? Claro, claro, tú imagínate un tsunami entrando por un estuario, el agua, y de pronto se encuentra un canal que También tiene con... una anchura muy pequeña, vamos, pequeña, para que pase las naves nada más. Claro, pues eso es como una bala, ¿no? O sea, eso entra como una escopeta. ¡Bum! Y claro, si una ciudad está al final de ese canal, pues imagínate lo que ocurre. ¿No? Imagínate lo que ocurre. O sea, Parece... indicios tenemos muchísimos. Sí. Indicios tenemos muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, una de las cosas que yo no quiero dejar de apuntar, una de las cosas a la que yo dedico casi un capítulo del libro mío, es vamos, del ensayo sobre la Atlántida mío, es las concomitancias y las coincidencias que existen entre las culturas del Mediterráneo Oriental y las culturas de Meso y Sudamérica. Claro, por Pues eso te decía claro, yo la que... existencia de la Atlántida es una prueba indirecta, porque eso explicaría por qué se pusieron en contacto unas culturas con otras, por intermedio de ese emporio Claro, atlántico. por eso te decía que se veían reminiscencias antes en otras partes del mundo. Sí, claro, claro que sí. Es decir, claro que hay reminiscencias, es evidente, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿qué contacto ha habido? Eso es, vamos, es decir, eso es, vamos, hay un detalle, fíjate, un detalle, ¿eh? Te podía decir, yo creo que pongo, no sé si son 70 isomorfía, no me acuerdo ahora mismo, pero hay un detalle que es alucinante. Eh, en el mundo clásico, griego, se tenía la costumbre de que cuando el difunto iba a pasaba a la laguna Estigia y para ello tenía que pagar un óbolo, una especie de tributo, al barquero Caronte para que lo pasara al otro lado, ¿no? Bien. En momias sudamericanas, o sea, y lo que hacían era que le ponían al difunto, perdón, en Grecia, le ponían debajo de la lengua una monedita de cobre, ¿vale? Muy bien. En momias sudamericanas hemos encontrado debajo de la lengua una monedita de cobre. Claro, hay dos opciones. O vinieron unos alienígenas, le robaron la idea a los griegos y se la llevaron al otro lado, o hubo una civilización que por barco, por un camino, por un río un río que hay en el océano, que se llama la Corriente de las Canarias, que es la misma que siguió Colón, pues esas costumbres hubo una simbiosis, una unión de costumbres de un lado y del otro. Creo que eso es la parte más racional. Y esa es la opción esa es la hipótesis que yo sostengo. Una A hipótesis, mí ¿eh? también me parece esa hipótesis bastante Claro, plausible. Si los vikingos llegaron hasta la península ibérica, e incluso hay muchos que defienden que llegaron a América, ¿por qué no lo iban a a hacer Terranova seguro, a Terranova seguro. claro, ¿por qué no lo iban a Sí, hacer los atlantes? ¿No? sí, 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 vamos, además, quiero decir, hay una prueba experimental, ¿eh, Aníbal? La hizo el antropólogo experimental noruego en el siglo XX, Thor Heyerdahl. Efectivamente. Heyerdahl, con un barco diseñado según planos en pirámides egipcias, un barco de papiro, intentó demostrar si se podía llegar porque todo el mundo lo conoce por el Kon-Tiki, pero es que también hizo otros viajes.
intentó demostrar si se podía llegar en un barco de papiro a América en aquellos tiempos. Y lo que hizo fue montar el barco según las especificaciones, el barco de papiro según las especificaciones que decía la pirámide. Intentó buscar en África gente que supiera cómo se trabajaba todavía el papiro. No lo encontró. Tuvo que ir al lago Titicaca en Bolivia a encontrar gente que sí sabía construir ese barco de papiro. Y se lo llevó a África, a Egipto. Y le decían los expertos, no, usted está loco, los barcos de papiro se pudren a la semana en el mar. Bueno, pues Thor Heyerdahl salió de Mogador, llegó, cogió la corriente de las Canarias, en el barco de papiro según las especificaciones de la pirámide egipcia, y en 2 meses estaba en las Barbados. ¿Quiere decir esto que los egipcios llegaron a América? No, lo que quiere decir es que técnicamente era posible. Luego, ese argumento de que los imperios ibéricos llegaron a América porque tenían una tecnología marítima superior a los del mundo antiguo es falso. Científicamente demostrado. Otra cosa es que ya que alguien, para no retorcerlo, para no reescribir libros de historia, pues se mantenga entonces en su posición desde una poltrona científica de forma acientífica. Eso sí, claro. Bueno, si la Atlántida existió como nosotros defendemos, ¿qué nivel alcanzó su sociedad? ¿Nivel científico, si lo hubo? ¿Qué nivel social? ¿Qué nivel tuvo? Hay que lucubrar, ya lo sé. Muy buena pregunta, Aníbal, muy buena pregunta. Mira, vamos a ver. Platón, una de las cosas que tenemos, ya te he dicho antes primero que una de las cuestiones es distinguir entre las 3 partes, ¿verdad? Cuando él habla de Atlántida en 3 sentidos, ¿no? Otra de las cosas es, te lo he dicho también antes, de que es un relato compuesto, que no es una cosa que él se encuentra entera, no, él va reuniendo. Bien, y por eso en la descripción puede haber cosas que no sean reales, sino propias de las ideas cosmológicas de Platón, ¿no? Por ejemplo, la Acrópolis con los círculos concéntricos puede estar muy influida por las ideas astronómicas de Platón. Bueno, bien. Y era a lo mejor lo que había era una geomorfología determinada, muy parecida a un círculo, y Platón la tradujo como un círculo perfecto. Bien, eso pues, es posible, ¿no? Te estás refiriendo a los 3 círculos de la capital, la Atlántida. De la Acrópolis. Sí, de la Acrópolis de la capital, ¿no? De Atlántida. Perdona, que he hecho la digresión y no sé, ahora mismo me he perdido la pregunta que me hacías. No, te había preguntado sobre el nivel que tenía la sociedad. Sí, exactamente. Y el tercer punto, y esto además, es que yo, de verdad, es que Platón no hace una fotografía. Fíjate si es cierto eso que dice Platón. Cuando Poseidón llega a la Atlántida, a aquella tierra que después donde va a fundar Atlantis, no existía la navegación. Es que Platón lo dice. En ese 9600 antes de nuestra era, ¿no? No existía la navegación. Por eso yo me río cuando dice una isla en el centro del Atlántico. Pues llegaría Poseidón y lo suyo nadando, ¿no? Claro. Si no existiera la navegación. Claro, porque estaba en un estuario, en un río. Claro. Estaba en el suroeste de la península ibérica, donde se puede llegar y no tiene por qué ser en barco. Claro. Donde la conformación geológica hace 10.000 años era otra. Claro, efectivamente. Es que esa es otra. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema de cómo es posible buscar ciudades en la costa actual, ciudades prehistóricas. Vamos, eso es absurdo, ¿no? Si la costa estaba kilómetros metida para adentro, en aquella época. Bueno, no quiero perder el hilo de la pregunta que tú me haces y responderte. Claro, lo que habla Platón es de una civilización que comienza sus primeros pasos después de la última glaciación, como yo creo que pasó en muchos lugares de la Tierra. Vamos, creo no, es que es evidente que pasó así. Claro. Y después lo que va hablando es de cómo fue evolucionando esta sociedad hasta llegar a la Edad del Bronce. Porque claro, si no es que Platón se contradice él mismo y ya, hombre, una cosa que sea un fantasioso, otra cosa que el hombre estuviera como una cabra. Porque claro, si dice que no existió la navegación y dice que cuando invaden el Mediterráneo Oriental, más o menos, llegó a tener 1.200 barcos, y además lo dice, porque en todas las cosas que dice Platón, por ejemplo, a lo largo del Critias,
te lo dice constantemente. Después de muchas generaciones, después de mucho trabajo de muchas generaciones, después de muchos reyes, es decir, lo que está describiendo Platón es la historia de una civilización que surgió, cuyo embrión surgió en el suroeste de la península ibérica, al final de la última glaciación, o desde finales o inmediaciones de la última glaciación, y se desarrolló a lo largo de todo el Holoceno hasta que un desastre natural parece que acabó con su centro neurálgico, con su capital, en los albores del 1200 antes de nuestra era. Aprovecho entonces para conectar con el tema de Tartessos. Y Tartessos no es la Atlántida. Tartessos es, en todo caso, el heredero de una amalgama entre aquellos que sobrevivieron al desastre y los fenicios. Esto es según mi hipótesis, ¿no? Según mi hipótesis. Pero es muy importante eso. ¿Qué nivel alcanzaron? El de la Edad del Bronce. De verdad que Platón no habla ni de submarinos, ni de aviones, ni de piedras que se levantan con la cabeza. De verdad que no. De verdad que no. Es que ya está. Ahora, claro, ya después quiero decir, cada uno puede imaginar lo que quiera, ¿no? Pero esa es la verdad. Esa es la verdad, ¿no? Ahora, Bueno, y fíjate una cosa, Aníbal. Esto abre la puerta o sea, a mí lo que me ha interesado de la Atlántida, que es lo que estoy investigando ahora ya, es que esto me ha abierto la puerta, esta investigación sobre la Atlántida, pues yo cuando empecé a estudiarlo hace 14 años, bueno, es una historia larga, pero yo no tenía ninguna, ni que sí, ni que no, ni nada, no sabía nada, no, nada, quiero decir, no sabía más que lo que todo el mundo sabe y lo que había leído en mi carrera sobre Platón, ya está. Pero es muy importante esa cuestión, ¿eh? Es decir, nosotros no tenemos, es decir, el mundo antiguo, lo que pasó en la prehistoria, lo que llamamos prehistoria, es mucho más complejo, y creo que eso nos obliga a cambiar el concepto de civilización. Hasta ahora hemos tenido la idea de que la civilización tiene que tener una base material agrícola. Y yo entiendo que no, que la civilización puede tener una base agrícola, pero también cazadora o recolectora. Es decir, que el concepto de civilización lo tenemos que ampliar mucho. Porque, bueno, es otro, ya podemos decir, el tema es complejo, ¿no? Pero desde luego hay una historia del concepto de civilización que es absolutamente más ideológica que científica. Bueno, y permíteme que algunos también pues puedan dejar volar la imaginación y pensar que hay muchas cosas que se nos escapan de la Atlántida. No ya digo que tuviera coches voladores, pero a saber, una cosa que la situamos hace 10.000 tanto tiempo, pues es posible que todas las piezas no encajen, aunque pueda ser el eslabón perdido para comprender los años anteriores, muy anteriores, por ejemplo, a la civilización egipcia, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, yo es que estoy convencido. Mira, la historia, antes hablaba de la idea de que la historia no es una línea progresiva e ininterrumpida, ¿no? Que ha habido batacazos, retrocesos, bueno, ahí está la Edad Media. Quiero decir, tampoco hay que irse muy lejos. Pero claro, yo estoy convencido de que la última glaciación, el final de la última glaciación, fue algo realmente... El hombre tuvo que empezar de nuevo, ¿eh? Tuvo que empezar de nuevo en toda la Tierra. Porque existió la cultura o civilización magdaleniense, por ejemplo, anterior. El hombre tuvo que empezar de nuevo y volver a empezar. ¿A qué grado de desarrollo llegaron pueblos anteriores a la última glaciación? Pues en realidad no estamos muy seguros de a qué grado llegaron. Eso hay que investigarlo, hay que revisarlo. Y yo entiendo que después de la última glaciación, en el Atlántico, en Oriente, en Japón, en China, en América, los hombres empezaron a levantarse de nuevo. Entonces, claro, no te puedes encontrar una civilización hecha ya en el 10.000 antes de nuestra era, pero por una razón muy sencilla. Claro. Porque hubo un desastre natural. Si ese desastre natural interrumpió evidentemente una civilización tan sofisticada como la magdaleniense, claro, no podemos descartar nada. Es decir, lo que tenemos que seguir investigando, frenándonos. Fíjate, cuando yo estaba estudiando esto de la Atlántida desde el punto de vista científico y racional,
Yo escribí una novela, como tú bien has dicho, la trilogía de la Reina del Mar, porque la fantasía se me iba tanto a la cabeza, porque es un tema tan te imaginas miles de cosas, que digo, voy a escribir una novela a la vez que estoy estudiando esto para que no me contamine lo menos posible mi imaginación a lo que estoy estudiando científicamente, ¿no? Porque, claro, porque es Sí, que si no hubiera terminado mezclando las cosas, ¿no? Entonces, es posible, es posible. Ahora bien, y eso es lo que yo creo que para que esto siga adelante tenemos que blindar muy bien nuestro trabajo para que no nos llamen que estamos como cabra y que somos unos sinvergüenza y cosas de estas, ¿no? Es decir, o magalufo y cosas de estas, ¿no? No, yo es creo, posible, es sí, posible. yo creo que aparte de el miedo del estamento científico por dejar volar un poquito la imaginación, que no pasa nada, es superior a muchas otras cosas. Eh, mira, la ciencia ha avanzado siempre gracias a que algún loco, entre comillas, ha tenido ideas Sí. descabelladas que alguien, que algún científico se ha detenido en investigar, ha tenido el valor de investigar y desmitificar lo que era el mito, la leyenda o lo inventado de una parte real. Y eso, Mm. el estamento científico, de verdad, el ortodoxo, el que desgraciadamente tenéis, bueno, acertadamente tenéis que enseñar en la universidad, efectivamente, le da miedo a esto mismo que estás diciendo tú. Voy a estudiar un mito, a alguien se le ha ocurrido esto, oh, ¿y qué me dirán? Me dirán loco. Claro, pero cuando el científico quiere avanzar, tiene que hacerlo de alguna manera. No solo 2 y 2 son 4, porque mira, la mecánica cuántica te puede decir que no. O sea que fíjate. Claro, claro, claro. Sí, ¿Eh? totalmente de acuerdo, vamos, ya lo decía Einstein, ¿no? Es decir, la imaginación es la base de la ciencia. Pero es que además hay otra cuestión también, Aníbal, conectando con lo que tú dices, es que no ya es miedo, es que quiero decir, la historia de la ciencia, hay un libro maravilloso, maravilloso, de Thomas Kuhn, que es La estructura de las revoluciones científicas. La historia de la ciencia no es tampoco un progreso ininterrumpido hacia la verdad absoluta ni otro mito. La historia de la ciencia es una historia donde ha habido revoluciones periódicas en las cuales el paradigma anterior ha sido sustituido por un paradigma nuevo. Claro, Eso efectivamente. pasó en biología, pasó en geología y va a pasar también en historia tarde o temprano. ¿Por qué? Y claro, ¿por qué la resistencia? La resistencia es porque personas que ocupan poltronas académicas importantes tienen que defender el paradigma porque el paradigma te dice lo que es posible y lo que es fantasía. ¿Qué pasa? Que cuando hay una revolución científica, y yo creo que estamos en el corazón de una revolución científica en la ciencia histórica y antropológica, Seguro. la comunidad científica se parte en dos. Los partidarios de mantener a maza y martillo el paradigma anterior en contra de las evidencias y aquellos que empiezan a abrir camino hacia una nueva o un nuevo paradigma. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al principio los que abren camino son una minoría, pero conforme los hechos van acumulándose, cada vez es mayor el número de cosas que no puede explicar el paradigma actual, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que te he dicho de la moneda de cobre, por no hablarte de las pirámides, por no hablarte de otras muchas cosas, ¿no? Claro, como ya no puede, ya es insostenible, llega un momento en que se produce una crisis. Pero necesitamos, y eso es lo que yo estoy trabajando ahora, necesitamos la construcción de un paradigma, de una hipótesis alternativa a la del paradigma actual. Porque si no tenemos una alternativa, el paradigma actual va a seguir rechazando esos fenómenos como si fueran cosas de esos de cuatro chalados. La ventaja que yo tengo, porque hay compañeros aquí en este, por ejemplo, que, bueno, Juan Antonio Morales, el hombre que no es que él crea en la Atlántida, porque nosotros no somos una secta, aquí cada uno piensa lo que quiera, en este libro, como lo lea. Pero, pero claro, la ventaja mía es que como mi trabajo está, el grueso de mi trabajo como inspector de educación, no está, yo no tengo un puesto en la universidad, una cátedra universitaria. Claro, yo no tengo un prestigio académico que defender, ¿no? Por tanto, en ese aspecto soy absolutamente libre. Ahora, claro, una persona ha construido, por ejemplo, una carrera entera en base a, ¿qué te digo yo?
a una hipótesis que después se va a venir abajo absolutamente. Claro, Claro, un de su vida, ¿no? amigo, claro, además, es más, es que como te salgas del paradigma, automáticamente ya te enseñan la puerta de salida, ¿eh? O te dejan en el ostracismo o te ignoran. Efectivamente. Esto va por fase. Es decir, primero te ignoran. Después, cuando ya empiezan a ver que te están escuchando, te insultan. Te insultan, te dicen que tú eres esto, tú eres lo otro. Y la tercera fase es que cuando ya es evidente, terminan diciendo, no, y eso ya lo dijimos nosotros. Sí, sí. Esto es así. Lo muy Esto listo, es así. sí. Sí, efectivamente es así. Os apropian de las ideas de otros. Sí, sí, totalmente. Vamos, dice, no, si eso ya lo dije yo hace mucho tiempo. Sí, sí. ¿Cuánta razón tienes, José Orihuela, por todo esto? Estoy prácticamente en todo de acuerdo contigo. Me gustaría que dejara y volar un poquito más la imaginación, pero ya sabemos los problemas que puede acarrear. Hemos pactado un tiempo porque tienes otras cosas. El libro este de la Atlántida, Ciencia e Historia bajo el mito de Almufara acaba de salir, es muy novedoso. Sí. Es un compendio, como tú has dicho, de otros escritores y otros especialistas y otros investigadores, donde cada uno tiene su visión sobre la Atlántida. Yo creo que es lo más completo hasta ahora que yo he tenido, y mira que tengo libros en mi biblioteca de la Atlántida. Aquí encima de la mesa tengo uno que no sé si tú lo conocías, que son Los secretos de la Atlántida, de Andrew Thomas, que tiene por lo menos 50 años. Sí, sí, también. No, sí, vamos, yo tengo una biblioteca de casi 300 libros sobre la Atlántida. Y está Sí. claro una cosa, que José Orihuela son dos cosas: el enamorado de Platón y el enamorado de la Atlántida. Eso no se pone en duda, está claro, ¿no? Entre otras cosas. He pactado contigo un tiempo. Me gustaría seguir hablando más adelante. Si puedes, te Muy emplazo bien. para hablar de Dale. otras cosas. Hablaremos, si tú lo quieres, un día de ciencia, también de la ciencia, Perfecto. de esta ciencia que de alguna manera hemos criticado, ¿vale? De estos valores científicos, y de otras cosas, porque contigo se puede hablar de todo. Pero he pactado un tiempo y quiero ser honesto con el tiempo que te he dicho, y lo vamos a dejar Muy aquí, bien. si te parece. ¿Te Sí, parece Aníbal, bien? yo encantado y a tu disposición, ¿eh? Cuenta con, ya sabes, como hemos entrado en contacto, con la naturalidad que hemos entrado en contacto y, y a tu disposición, ¿eh? ¿De acuerdo? Cuando queráis, pues aquí estoy yo. Pues muchas gracias, cuídate y sigue enseñando, que falta fe enseñar bien. Bueno, un abrazo muy fuerte, Buenas noches. Venga, buenas noches. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar aquí.